Hola a todos. Sean bienvenidos a mi canal, su canal. Espero que hayan tenido un excelente día, tarde o noche dependiendo a qué hora estén viendo este video. Mando un saludo a @nolimbrupay_ro7ux. Aunque me pregunto si seguirá aquí, en dado caso pido una disculpa por no habértelos mandado en el anterior video, por ciertas cosas que se me acumularon se me olvidó, pido disculpas, gracias por el apoyo se te quiere, pido de nuevo disculpas Sam, la verdad ya no sé qué más decir, así que mejor sigamos con el video. Hoy les traigo un nuevo enfrentamiento entre Aizawa Shouta, el héroe borrador, perteneciente al universo My Hero Academia, y su contrincante, el coleccionista de la serie de películas con su mismo nombre. Ya saben las reglas de los versus, si no aquí está un pequeño repaso, se respetará lo más que se pueda la personalidad de ambos peleadores. El versus se decidirá por la muerte del otro luchador, o también si es neutralizado, ya sea desmayado o incapacitado, esto depende de la personalidad de cada uno. Esta vez Eraserhead sabrá sobre el coleccionista. El armamento de ambos será, por parte del coleccionista, 3 cuchillos de caza, y el Eraserhead tendrá sus vendas. No hay límite de tiempo. Ya sin nada más que decir, que empiece el video. El aire frío de la noche acariciaba la piel del héroe, mientras el sonido de los focos que agonizaban servían como una melodía tranquilizadora, la tenue luz que daban en sus últimos momentos de vida le servían para eliminar cualquier punto muerto que la oscuridad trajese, en la parte más peligrosa de Musutazu. Eraserhead se encontraba en la azotea en uno de los tantos edificios abandonados por la zona, un leve suspiro de fastidio se escaparía de sus labios, mientras bajaba unos binoculares. ¡Qué aburrido!, murmuró con su típico tono cansado, mientras caminaba a un saco de dormir que se encontraba estacionado en una pared cercana. Metería su mano, para sacar una caja de jugo. Odio esta parte de mi trabajo. El tono de Aizawa sonaba más cansado y fastidiado de lo normal, mientras se acababa el jugo de un solo movimiento, pareciendo que su vida dependiera de ese néctar frutal. No hubiera contestado esa llamada. Se regañó a sí mismo, si no hubiera contestado el teléfono hace una semana atrás no estaría aquí, pero, bueno. No servía de nada autorregañarse, sabía que de una u otra forma iba a terminar aquí, ya sea por el mismo detective, o los rumores en los barrios subterráneos. Siempre lograba encontrar algo que lo llevara a estar despierto a tales horas de la madrugada, durante varios días consecutivos, pero al menos esto era un poco más sencillo que en otras ocasiones, sin duda esto era una de tantas desventajas de ser un héroe subterráneo. Una semana atrás. ¿Y bien? ¿Para qué me llamaste? Aizawa se vería algo molesto y disgustado, si el tono y su postura eran indicio de ello. Oh. Hola. Aizawa, es un gusto verte, ¿cómo has estado? El tono de la otra persona se escuchaba más jovial, siendo ignorante del estado del héroe o no le daba importancia. Dejemos las malditas cordialidades de lado, y mejor vayamos al grano. Dime para qué estoy aquí tan temprano, detective Tsukauchi. El nombrado alzaría una ceja en confusión. ¿Pero? Si son las 11 de la tarde. Aizawa pondría una cara como si dijera, ¿hablas en serio? Tsukauchi pondría una sonrisa nerviosa al notar su error. Jejeje, ¿cierto? Apenas acabó la investigación sobre ese grupo de traficantes de armas, supongo que estabas intentando descansar un poco. Shota daría un bufido molesto, tomando asiento, y reclinándose un poco para estar algo cómodo. ¿Y bien qué tienes para mí? La impaciencia plasmada en su rostro. Oh, cierto. Bueno. Toma esto primero, ya sabes, por las molestias. Tsukauchi serviría una taza de café que deslizaría hasta el héroe borrador. Como te gusta bien cargado. Aizawa miraría confundido y preocupado como el detective se zambulliría en un cajón lleno de documentos, más la taza que estaba enfrente de él. No le estaba gustando lo que esto insinuaba. Este miraría al detective a los ojos, un destello de súplica brillando en sus ojos cansados. Pero una sonrisa de agotamiento y de compresión sería la respuesta del detective ante la súplica silenciosa del héroe. Lo siento, colega, pero será mejor que cojas la taza, créeme, la vas a necesitar, esto va para largo. Aizawa pudo guardarse un quejido lastimero que estuvo a punto de salir, en cambio optó por un suspiro de derrota, bebiendo el café algo amargo como le gustaba. Mientras Aizawa se ahogaba en el placer de la cafeína, Tsukauchi por fin encontraría lo que estaba buscando. Una carpeta de Manila, algo gruesa, sería puesta en medio del escritorio, justo en el campo de visión de Aizawa, el cual sentiría como sus valiosas horas de sueño se le escapaban de sus manos. Colocando la taza a un lado, tomaría entre sus manos la carpeta, abriéndola lentamente como si el contenido fuera a saltar para morderlo.
Lo primero que sus ojos captaron, fue la palabra asesino múltiple, siendo seguido por la oración, es muy inteligente, demasiado escurridizo, cada una de las palabras serían clavos en su ataúd de su salud tanto física como mental y lo que más le importaba sus valiosas horas de sueño. El héroe resignado y con su curiosidad capturada ahondaría más en los documentos oficiales, deteniéndose brevemente para examinar las fotos de las víctimas de este asesino junto a las escenas de los crímenes. Una palabra que podía describir a esta persona sería un psicópata, y el héroe creyó que se quedaba muy corta. Aizawa por lo que leyó supo que no era alguien a menospreciar, era listo y talentoso a la hora de escapar y capturar a sus víctimas. El héroe sacaría su nariz de la carpeta, para mirar al detective en busca de una explicación que le diera un poco más de claridad a lo que acababa de leer. Tsukauchi lo recibiría con otra taza de café, la cual el héroe la tomaría agradecido. El detective se secaría un poco el sudor, aclarándose la garganta, empezaría con la explicación. Hace unos cuantos meses atrás, fuimos informados de múltiples casos de desapariciones en la prefectura de Osu. Cuando nos enteramos, tomamos cartas en el asunto haciendo una ardua investigación, logrando averiguar que todos estos raptos habían sido cometidos por la misma persona. Cuando atamos todos los cabos, encontramos el lugar donde posiblemente se encontraban las víctimas y por obviedad quién perpetuó tales crímenes, pero... El detective se quedaría en silencio, Aizawa vería cómo su mano se formaba en un puño. ¿Pero? Aizawa repetiría cual loro lo último, con un tono sutil y suave, por la expresión del detective, supo que esto era algo delicado para él. Ve a la página 19. Fue la respuesta seca del detective, un ceño de furia se empezaba a dibujar en el rostro del detective. Aizawa fue a la página dicha con anterioridad, leyendo la información, la conmoción y el entendimiento golpearon al héroe. Hicimos una redada en el lugar, con todos los preparativos y precauciones correspondiente, todo ya estaba listo, nunca imaginamos que todo se iría al demonio rápidamente, tan solo dimos un jodido paso dentro del edificio, y fuimos recibidos por una serie de trampas tan complejas como mortíferas. Fue un maldito milagro que yo escapara con vida, aunque el precio fue muy caro, perdí buenos hombres en ese día. Un suspiro de frustración fue dado por el detective mientras intentaba relajar su postura inútilmente. Por lo que he leído es alguien muy listo, hizo estallar el lugar, para borrar todas las evidencias más importantes. Dijo Aizawa intentando ocultar lo impresionado que estaba, fallando sutilmente. Sin duda en esta época era muy raro ver este tipo de villanos entre paréntesis criminales, ser tan meticulosos en sus planes y contingencias. La mayoría de los planes eran, entrar lo más sutil que puedas, pero no lo suficiente para no dejar tu marca distintiva, huye a un agujero cercano, y a disfrutar de tu merecido descanso después de un arduo trabajo. Pero cuando un héroe con 5 neuronas bien colocadas lograba encontrar al villano en cuestión, lo que hacían la mayoría para no decir todos, eran elegir la opción más estúpida y predecible de todas, dejar que la fuerza lo solucione todo. Dejando la taza vacía a un lado suyo, que el detective tomó para rellenarla de una jarra, Aizawa estuvo muy tentado en pedirle que mejor le diera la jarra, pero se abstuvo por el momento. Así es, para mi desgracia, el bastardo es muy escurridizo, escapó y se escondió por un tiempo, pero cuando las aguas se calmaron volvió a las andadas, de nuevo pusimos manos a la obra, intentamos ser más listo que él, énfasis en el intentamos, pero todo terminó de la misma forma, página 25 a la 30, para mayor claridad. Aizawa fue recibido por lo mismo que la página anterior, la estructura que elegía era una casa muy grande o un edificio pequeño, lleno hasta el tope de trampas, las fotos de lo que quedaron de los oficiales muertos en el cumplimiento de su deber, imágenes de fuego y pedazos de la edificación mezclados con posible evidencia quemada. 3 malditos intentos fallidos de arrestar al bastardo, buenos oficiales muertos e inocentes. Tras todo ello el maldito cabrón sale caminando como si nada, eso es algo que yo ya no puedo soportar más. Tsukauchi golpearía el escritorio intentando sacar un poco de su ira reprimida. Aunque... hay algunas cosas que me están llamando la atención. Aizawa volvería a llenar su taza de café. ¿Y esas cuáles serían? El detective se relajaría un poco para evitar más arranque de ira innecesarios, mientras dejaba la jarra de café más cerca del héroe. La primera y la más obvia, es como toda esta información aún no ha salido a la luz, digo los malditos buitres siempre andan merodeando por ahí en busca de una noticia muy jugosa, como esta en particular, lo que lleva a ser algo muy raro que no la haya visto ninguna mención en las noticias de la mañana. Y era cierto, los reporteros sin duda se darían un buen día de campo con toda esta noticia.
Intentamos mantener esto en secreto, en una colaboración entre la comisaría y la comisión de héroes, simplemente queríamos evitar que el pánico se extendiera entre las personas, al saber que un villano del calibre de este, se encuentra en libertad en estos momentos, siendo un plus el evitar los posibles imitadores, así que moviendo los hilos aquí y allá, logramos utilizar como una tapadera para las explosiones, dijimos que fue a causas de una fugaz de gas, sobre las enredadas fallidas el intento de atrapar un villano de rango bajo, en cambio por las desapariciones ha sido más difícil pero ya lo tenemos cubierto, los periodistas por el momento se lo han tragado, aunque no sé por cuánto tiempo durará la mentira, si algo como lo anterior vuelva a ocurrir, por eso te llame, quiero que esto pase lo más sutil y desapercibido que se pueda. Ahí tenía la razón que estuviera tan rápido en busca de un nuevo villano, odiaba admitirlo pero sonaba algo lógico, si esto se volviera de conocimiento público, el caos reinaría, tachando como ineptos a la policía, por consecuencias cabría la posibilidad de que le dieran más poder a los héroes, subiéndoles más el ego a algunos que ya se creen por encima de todo, y como dijo el detective las personas muy impresionables por este tipo de personas no tardarán de imitar a su nuevo ídolo, incluso idiotas que buscan fama de manera rápida, se colgarían del nuevo villano del momento, también explicaba por qué no llamaron a Endeavor o a algún otro héroe, siendo el actual número 2 un buen investigador, pero el sigilo y la discreción no eran su fuerte, bueno con esa duda saldada, se venían otras, sin bien sonaba lógico había algo que faltaba en la historia, un sabor amargo le dejaba en la boca, la participación de la comisión de héroes en todo este caso, si bien a veces barrían cosas bajo la alfombra, que lo dejarían muy mal parado ante el ojo público, aquí no había nada que lo perjudicara. Bien, tras esa explicación me surge otra duda por qué la comisión se metió tanto en este caso, incluyendo crear tapaderas como estas, digo el villano suena peligroso pero no es nada que no se haya visto antes. La habitación se quedó en silencio, haciendo que más preguntas y dudas crecieran sobre este caso en Aizawa. Verás. Habló el detective con un tono pensativo y contemplativo. Después de la tercera enredada investigué aún más profundo, y descubrí algo interesante, casos similares se habían cometido en la otra parte del mundo, en Estados Unidos, si bien según los informes todos los crímenes lo habían cometido distintas personas, haciendo que se perdieran en el mar de información, siendo esa la razón por la que al principio no se habían relacionado, pero había un patrón en la forma que hallaron los cuerpos, a todos le faltaban ciertas partes, siendo cercenados de una forma profesional, y muchos de los villanos señalados carecían de esa habilidad, haciendo que hubiera muchas incongruencias en los informes. Una es casualidad, dos hay que sospechar, pero demasiados hay que investigar, ¿tú sabes de eso? Aizawa asintió en confirmación. Bien, todos estos casos tenían al mismo jefe de investigación, tras lograr ponerme en comunicación con él, tras horas de plática de las cuales las primeras fueron infructuosas ya que estaba reacio a compartir alguna información, y después de que yo le compartiera toda la información del caso, fue mucho más cooperativo. Supongo que todos ellos pertenecían a un tipo de secta, o algo por el estilo, y de alguna forma este criminal escapó a Japón cuando sus demás compañeros fueron atrapados. Aizawa diría su teoría al detective esperando que fuera correcta. No. Contestó Tsukauchi rotundamente, refutando la teoría. Yo también pensé eso al principio pero no es el caso, el que hacía todos estos crímenes es un solo hombre, se le otorgó el apodo de El Coleccionista, ya que cuando mataba a sus víctimas le quitaba partes del cuerpo, y las unía en obras de arte retorcidas, aunque se le pensaba muerto, tras su último encuentro con la policía y un prohéroe. Ya veo. Así que este tal coleccionista, fingió su muerte y escapó a Japón, en busca de asilo, cuando todo se calmara empezar de nuevo aquí, sabiendo que no había ningún registro suyo en el país, y la comisión ocultó los crímenes inculpando a otros villanos, y dejar que el colectivo pensara que esto se trataba de una secta. Dijo Aizawa suspicazmente. En efecto. Confirmó Tsukauchi. Pero esto me sigue dejando con la misma duda, porque la comisión de héroes se metió tanto en el caso. La curiosidad como las dudas y desconfianza carcomían al héroe, que miraba sospechosamente al detective. Mira lo que diré sonara algo ofensivo e incluso discriminatorio, haciendo que me veas de una mala manera, pero quiero que lo veas de un punto pragmático. Aizawa alzaría una ceja. ¿Y eso es? El detective se quedó en silencio dando leves respiraciones, pareciese que estuviese meditando muy profundamente las palabras que estaba a punto de decir. Es Kirkles. Un silencio se asentó en la pequeña oficina, que el héroe interrumpió. ¿Y eso qué tiene de malo? Más que una pregunta, fue una acusación, de parte del héroe al detective.
Velo con ojos pragmáticos, Shota. Sé que suena mal y me enferma decirlo, por todo lo que implica y lo que hay detrás de esta discriminación. Si de repente todo esto sale a la luz, habrá severas consecuencias. Un villano Kirkles que logró burlarse de la policía y prohéroes de Estados Unidos, y que también ha dejado en jaque a la policía de Japón, con un gran número de víctimas en su haber. ¿Qué crees que pase? La comisión de héroes se pondrá en juego junto a la utilidad de los héroes, el surgir de grupos liberales como el de Red Destro. Por desgracia para mí estoy con las manos atadas, y espero que entiendas que esta información no puede salir a la luz. Aizawa quería replicar pero no pudo, no encontró ningún argumento sólido que no pareciese un berrinche estúpido o una queja inútil. En este punto esa burbuja de mentiras había crecido demasiado, que a este punto si explotase crearía un gran desastre. No era culpa del detective sino de la estúpida comisión, que en su intento de encubrir un fallo en su sistema, alimentó al caos. Con un suspiro cansado donde escapó su furia y frustración, volvería a mirar al detective. Bien, eso sería todos los secretos que hay detrás de este caso. También dime que al menos sabemos cómo se ve este sujeto. El detective asintió como respuesta a su primera pregunta. El ojo de Aizawa tembló al ver cómo el detective desvió sus ojos antes de contestar su segunda pregunta. Bueno, verás, lo único que sabemos es que tiene entre 35 a 40 años, es un hábil combatiente cuerpo a cuerpo, usa una máscara negra de cuero. Eso sería toda la información que hay. Aizawa miró al techo contemplativo. Si bien todo este secretismo le generaba un mal sabor de boca, a eso agreguémosle la falta de información del criminal. Como resultado teníamos el dolor de cabeza que se empezaba a formar, pero eso no significaba que iba a dejar el caso. Era un villano peligroso que debía capturar, ese era su jodido trabajo. Posiblemente después de su captura la comisión lo haga desaparecer en un hoyo y tire la llave. Después del caso seguiría con uno de sus pasatiempos preferidos, intentar eliminar este sistema de héroes tan fallido. Está bien. Aizawa se pondría de pie. ¿Sabes dónde debo empezar al menos? El detective suspiró, el agotamiento reflejado en sus ojos, posiblemente mental. Hay rumores de avistamientos de un tipo con máscara negra, merodeando a las afueras de Musutazu. A veces se le ve con una jauría de perros. Ya veo, bien, me retiro. ¿Te importa si me llevo el archivo para darle una revisión más detallada? El detective negó. Adelante, eso es solo una copia, cualquier nueva información se te será enviada de inmediato. Aizawa asintió, empezando a dirigirse a la puerta. Estando a punto de tomar la perilla para abrir e irse, sería llamado de nuevo por el detective. Ten cuidado, Aizawa, él es un tipo muy peligroso. El héroe abriría la puerta, cruzando mirada con el detective, asintiendo en confirmación para aliviar su preocupación. Cerrando la puerta para ir en busca del coleccionista. Pero no notaría cómo los labios del detective se torcerían en una sonrisa sádica, llena de dientes afilados, cual boca de tiburón. Oh. Todo esto será muy interesante para mi investigación. La voz del detective se distorsionaría, sobreponiéndose la voz de una mujer. De su boca saldría una lengua alargada, la cual utilizaría para relamerse sus labios. Me pregunto qué dirá el maestro cuando vea esta nueva historia formarse. El café de sus ojos cambiaría a un color azul cual cielo, los cuales mirarían al pequeño closet en el fondo de la oficina, caminando en su dirección, abriendo sus puertas, cayendo el cuerpo del verdadero detective Tsukauchi, completamente inconsciente. Lo siento. Mi querido detective, por ser tan brusca en nuestro primer encuentro, pero era muy necesario para mi investigación. El detective tendría un gran chichón en la parte posterior de la cabeza, producto de un fuerte golpe. Espero que no te moleste que tome tu lugar por un tiempo. Si quieres puedes verlo como tomar unas vacaciones. Descansa, detective, que yo me haré cargo de todo. El sonido de la puerta siendo tocada, cesaría la conversación. El falso Tsukauchi guardaría al verdadero en el closet, yendo a atender el llamando. Tras la plática con el detective, el héroe borrador se pondría manos a la obra. Lo primero que hizo fue crear el perfil del villano con toda la información en los archivos y fuera de ellos, que fue dada por el detective. En sí el perfil no variaba mucho del ya establecido por las autoridades. Un psicópata y excéntrico, pero a la vez paciente y cauteloso, confiado y arrogante, pero listo y sádico. Después se enfocó en buscar posible escondite según sus gustos de vivienda temporales. Para un poco más de información llamó al antiguo detective del caso, para aclarar unas dudas y retroalimentar los documentos. El cual no opuso resistencia, siendo muy amable, brindando todas las respuestas de sus preguntas, incluyendo archivos no dados a Tsukauchi.
Tal vez el detective le dijo con anterioridad que él estaba al tanto del caso, y a cargo de atrapar al coleccionista, para evitar cualquier obstáculos en su captura. Intuyo Aizawa, tras 4 días de estar recopilando datos, Tsukauchi llamaría al héroe, informándole de la desaparición de una joven, hija de un hombre adinerado. La joven fue sustraída de un antro, donde no hubo ningún superviviente. El informe indica que fueron asesinados por un mecanismo colocado antes de que abrieran. También encontraron un cuerpo sin algunas extremidades. Indicios de que fue obra del coleccionista, tras un día entero eliminando la mayoría de escondites posibles, quedándose con 3 al final, un antiguo almacén abandonado, pero no había nada más que unos cuantos vagabundos, un pequeño motel más muerto que su situación romántica, siendo el ganador, una vivienda muy grande. Su anterior propietario era un pequeño ricachón del ámbito médico, que se fue al quiebra tras manejar mal su dinero y algunos rumores de acoso laboral. Siendo el lugar que estaba vigilando durante los últimos 2 días, durante ese lapso vería algo de movimiento de una persona. Si las luces que se encendían en algunas habitaciones, era indicativo de ello. Siendo el motivo que estuviera refunfuñando en una azotea por su maldita suerte, mientras se acaba con su 5ª caja de juego, yendo a su posición de todos los días tomando sus binoculares, 2 días vigilando y lo único que veía eran luces encender y apagarse en algunas habitaciones, sin rastro de una máscara de cuero y unos idiotas fuertemente armados entrando a la propiedad sigilosamente. Si todo era normal, esperar, eso era nuevo. ¿Qué estarán planeando esos idiotas?, murmuró, viendo cómo estos tipos entraban por unas de las entradas traseras. ¿Quiénes son ellos y por qué están aquí? Preguntó a nadie en específico, recordando que había habido un secuestro de una niña rica. Supongo que el papá envió un equipo de rescate al ver la nula respuesta de la policía. Se respondería su propia pregunta. Aunque como demonios supieron dónde podría estar. Lanzó su pregunta al aire. Posiblemente sobornó a un estúpido policía corrupto, para que le brindase algo de información del caso, contratando a un buen investigador privado. Como resultado, varios idiotas armados a punto de morir. Atrapó su propia pregunta. Sin duda en Meet Nemuri le dirían que tenía que dejar de hablar solo o dormir un poco más, a lo cual no estaría en oposición. Dejó eso de lado viendo un par de minutos las acciones de los nuevos invitados hasta que los perdió de vista, lográndose escuchar disparos provenir del interior de la casa. De inmediato sacaría su teléfono, llamando a la policía. Hola, policía, ¿en qué podemos ayudarlo? La voz de una mujer igualmente cansada que él, o eso supuso por su tono, se oyó por el teléfono. Soy el héroe, Erasead, necesito apoyo de la policía. He deslumbrado unos sujetos fuertemente armados entrando a la vivienda de un villano, del cual se sospecha que se encuentra una chica reportada como secuestrada. Se ha escuchado múltiples detonaciones de fuego en el interior de la casa. Necesito refuerzos de inmediato. Aizawa esperó la respuesta del otro lado, que no tardó mucho. Enterrado, patrullas van hacia su posición. Shota sabía que Tsukauchi quería que esto pasase desapercibido, pero los tipos armados cambiaban los planes. Bien. También necesito. Una explosión se escucharía en sus cercanías, deseando a cualquier deidad que estuviera viendo esto que no fuera lo que estaba pensando. Para su desgracia y molestia, los dioses se burlaron de él enseñándole el dedo de en medio como siempre, viendo como pedazos de la casa y posiblemente también las evidencias volaban por todas partes, mientras el fuego y el humo tomaban el lugar de la vivienda. Solo tardó unos 10 minutos en la maldita llamada, más 20 jodidos minutos viendo embelsado a los idiotas armados. Señor, ¿sigue ahí? ¿Qué fue ese sonido? La voz de la operadora lo sacó de su aturdimiento. Si sigo aquí, traiga unos bomberos en mi dirección e informe al detective Tsukauchi de mi posición. Colgaría el teléfono rápidamente, tomando sus binoculares ansiosos en busca de algo fuera de lo normal. No tardó mucho al ver a 2 personas corriendo por un callejón, siendo uno de los sujetos armados y el otro, o más bien dicho la otra, era la chica secuestrada. Atrás de ellos a un par de metros se encontraba su objetivo. Si la máscara negra de cuero era una pista, el cual se acercaba peligrosamente a ellos, ni corto ni perezoso fue en dirección a ellos. En el callejón, ambos correrían desesperadamente, intentando escapar de su atacante. Sin duda lo que le pagaron no fue suficiente. Su trabajo tan solo era entrar a la casa, matar al dueño, que posiblemente es un jodido secuestrador, y sacar a la joven sana y salva. Sin duda sonaba como dinero fácil, ¿verdad?
Puras patrañas, todo se fue al demonio tan rápido que él no se dio cuenta, su línea de pensamiento se cortó al escuchar los gritos de una de las razones por la que sus hombres estaban muertos y él desangrándose en un sucio callejón, su mirada en dirección a sus espaldas, el terror plasmado en sus facciones, no tenía que girar su cabeza para saber lo que veía tan aterrada, era la segunda razón por las que el que se daría unas largas vacaciones, sus intenciones muy obvias para todos, asesinarlos a ambos lentamente y dolorosamente, intentó correr más rápido, pero no pudo por sus heridas en un costado, hechas por una de las trampas del bastardo. Tenemos que correr más rápido, él nos está alcanzando. Gritó su camilla humana con lo más obvio del mundo. ¿Crees que no sé eso? Pero si no lo habías notado estoy herido, mierda. Fafurió lo último, mientras sacaba su MP4, viendo que solo le quedaba un ronda de tiros. Al diablo con todo. Apuntó a sus espaldas. Muere hijo de puta. Disparó hasta vaciar el cartucho, el coleccionista se deslizó a un contenedor cercano, cubriéndose de la lluvia de balas, notando un tubo oxidado que casualmente reposaba en la pared cercana a él, siendo muy conveniente para él, tomándolo entre sus manos, lo lanzaría directo a los pies de ambos, logrando con éxito que tropezaran, como bonus la chica que le causó muchos problemas se torció el pie. Excelente. Pensó ya ninguno sería un problema, acercándose a pasos lentos, saboreando el miedo de sus víctimas, mientras sacaba su cuchillo de casa, el mercenario intentaría disparar pero su arma se había quedado sin balas. Desesperado intentaría arremeter contra el asesino, usando su arma como un bate, pero de un movimiento sería desarmado y sometido muy fácilmente, alzando su cuchillo listo para apuñalarlo, su muñeca sería atrapada, parándolo en seco, siendo sujetado firmemente por una vendas, desviando su mirada de sus víctimas a su nuevo invitado. Viendo molesto a un tipo que si tenía que compararlo con algo sería con un vagabundo. Aizawa fue lo más rápido que pudo a donde estaba el villano, llegando justo en el momento que iba a cobrar a una víctima más, sin pensarlo lanzó sus vendas para detenerlo. Si lo que ambos detectives dijeron era cierto, no tenía que usar su don, siendo una ventaja más para Al, no tener que preocuparse por la desventaja que le daba su Kyok. Siendo esa la razón por la que ahora tenían un pequeño concurso de miradas. El coleccionista en un ágil movimiento sacaría otro cuchillo, intentando cortar las vendas que lo sujetaban. Aizawa se anticiparía a su movimiento, jalando las vendas, logrando tumbarlo al suelo, alejándolo del mercenario, el cual como pudo se pondría de pie, tomando a la chica para alejarse del inminente conflicto. El coleccionista cortaría las vendas, poniéndose de pie de un solo movimiento, notando cómo sus víctimas se escapaban, intentaría lanzar un cuchillo a los pies de uno, pero se tendría que mover a un lado, para esquivar un puñetazo que iba a su cabeza, seguido bloquearía una patada con su antebrazo, retrocediendo unos pasos por la fuerza del golpe. Como respuesta lanzó un corte recto, que Aizawa esquivaría agachándose, de inmediato respondió con un barrido de pies, lográndolo tumbar al suelo nuevamente, el cual se pondría de pie de inmediato de un salto, lanzando un uppercut casi al instante, Aizawa se deslizaría a un lado, lanzando su propio puño a la cara del coleccionista, haciendo que retroceda de nuevo. El coleccionista escupiría algo de sangre, gruñendo de dolor y molestia, el coleccionista supo con el breve intercambio de golpes que este tipo no era alguien a tomar a la ligera, haciendo que tenga que tomar más en serio la pelea, este se colocaría en una pose de pelea un cuchillo en cada mano, listo para esquivar y contraatacar cualquier golpe en su contra. Aizawa haría lo mismo, sus vendas flotando alrededor de su cuello, como serpientes anticipándose al ataque. Ambos esperando que el contrario tome la iniciativa, sus músculos tensándose ante cualquier movimiento leve. Pero Aizawa cometería el primer error, quitarle la vista a su oponente. Un sonido llamó su atención, desviando por un segundo la mirada al lugar donde provino el sonido, notando la causa, siendo un gato pelirrojo, con iris azul que brillaban tenuemente por la luz que estos reflejaban, mirando el conflicto con una atención algo morbosa. Aizawa dejaría de admirar al gato y cortar cualquier pensamiento que estuviese a punto de nacer por la mirada tan extraña del felino, al escuchar un leve silbido, moviendo la cabeza a un lado. Un cuchillo se encajaría en el concreto del edificio a su espalda, siendo sus reflejos lo suficientemente rápidos, para lograr atrapar la muñeca del coleccionista, que intentó aprovechar la guardia baja del héroe para apuñalarlo. Shota lanzó un puñetazo como respuesta siendo sujetado del antebrazo, ambos empezarían un leve forcejeo, el coleccionista pondría aún más fuerza. Logrando atraer a Aizawa más cerca de él, utilizando su cercanía, plantaría una rodilla en el estómago del héroe, sacándole todo el aire de sus pulmones.
El coleccionista, intentando acabar con todo esto, lanzó un corte al cuello del héroe borrador, el cual sería lo suficientemente hábil para desviar la mano del coleccionista con algo de dificultad. Pero como resultado algunas de sus vendas serían cortadas. Shota sujetaría con su palma el puño que iba hacia su cara. Frunciendo el ceño al notar cómo trozos de vendas caían al suelo, utilizando un movimiento hábil por parte del coleccionista, crearía una apertura en la defensa del héroe. Lanzando un cabezazo certero, aturdiendo con éxito al héroe, con una patada frontal lo lanzaría a la pared justo donde estaba su cuchillo. Yendo rápidamente en contra del héroe, su cuchillo apuntando a la cabeza, la sangre salpicaría la máscara de cuero, el cuchillo atravesando con éxito la carne, pero aún así falló, el antebrazo del héroe interponiéndose en su camino. El coleccionista chasquearía los dientes, pero sin perder más tiempo lanza su mano hacia el cuchillo incrustado, sacándolo muy fácilmente de la pared. Aizawa movería su brazo apuñalado, sacando brevemente de equilibrio al asesino, aprovechando esos segundos valiosos, lo golpearía en un costado, cerca del hígado, otro golpe a la barbilla haría que retrocediera, logrando que se quitara de encima suyo, rematándolo con una patada en el pecho y golpe con su palma en su garganta, el coleccionista empezaría a gruñir y toser fuertemente. Este intentaría tomar distancia, la rodilla del héroe ayudándole con eso. El héroe borrador de un rodillazo lo mandaría a rodar hasta chocar en la pared opuesta del callejón. Aizawa aprovecharía la distancia para sacar el cuchillo de su brazo, lanzándolo lejos, usando un pedazo de su bufanda en el suelo como torniquete improvisado. El coleccionista se levantaría con algo de dificultad, mientras se sobaba el cuello, dando leves respiraciones irregulares, sus pupilas se empezaron a encoger por la ira, al ver al héroe vagabundo, mientras con su mano libre sacaba su último cuchillo. Pero sin poder evitarlo, las vendas de Aizawa lograrían atraparlo. Shota usaría las vendas para impulsarse, logrando cortar la distancia entre ambos, las plantas de los pies conectaron con el pecho del enmascarado, haciendo que golpearan la pared con un sonido sordo. Un quejido de dolor salió del asesino, mientras intentaba zafarse de sus ataduras inútilmente. Su cuchillo fuera de su alcance, Aizawa pondría su pie en la cara del asesino. «No te muevas», exigió el héroe. El coleccionista haría caso, dejando atrás sus intentos inútiles de escapar. El héroe sacaría su teléfono para informar sobre la captura exitosa del asesino al detective. El coleccionista escanearía el lugar en busca de algo que lo ayudará a zafarse de sus ataduras, viendo como una de las vendas estaban algo desgastadas, posiblemente por el corte de hace un rato. Aprovechando la distracción del héroe, daría un salto hacia atrás, rompiendo la venda con éxito. «¿Pero qué carajos?», dijo el héroe sorprendido. Yendo en contra del asesino, pero sería parado en seco por el pie del mismo, que lo golpeó en los genitales. «¡Hijo de!». El héroe daría un gemido lastimero, mientras el asesino aprovechaba el momento para ponerse de pie y quitarse las vendas. Un puño iría en contra del héroe que sería esquivado con éxito, el coleccionista no perdería más tiempo e iría contra su contrincante heroico, pero fallaría, un gancho a la barbilla sería su recompensa. 2 golpes en ambas costillas le seguirían, un gacho izquierdo lo remató, el coleccionista estaría en serios aprietos, siendo abrumado por los brutales golpes del héroe, desesperado lanzaría una patada de nuevo a los geniales héroe, haciendo que se agachara por el dolor. «De nuevo ahí», pensó irritado, mientras era sujetado de la cabeza, recibiendo 2 rodillazos en la cara, casi rompiéndole la nariz por la fuerza del golpe, el coleccionista lo remataría con un uppercut, Shota se tambalearía hacia atrás hasta caer en el suelo. El coleccionista se limpiaría la sangre que empezó a escurrir de su boca y nariz, viendo con rabia asesina al héroe, mientras recogía su cuchillo. Aizawa entre gruñidos y maldiciones se pondría de pie, escupiendo algo de sangre, mientras estudiaba su nuevo panorama, su arma de captura ya estaba inutilizada, él estaba cansado y lastimado e igual su oponente, notando que de nuevo estaba armado e iba en su dirección rápidamente. Varios cortes serían lanzados en su contra, lográndolos evitar con éxito, pero con algo de dificultad. Aizawa vería una apertura en la postura del asesino, golpeándolo en la cara con su codo, el cual retrocedió 2 pasos, una patada alta sería lanzada al enmascarado, siendo alzado un par de centímetros del suelo, aflojando el agarre de su cuchillo, el cual caería lejos de ambos. El coleccionista se levantaría mientras agitaba su cabeza intentando dispersar su leve aturdimiento, viendo al héroe expectante mientras alzaba sus puños en una postura de boxeo. «Como la vieja escuela, ¿eh? Me parece bien», dijo el héroe, viendo cómo los labios del asesino se curvaban en una sonrisa debajo de la máscara.
Ambos se abalanzaran uno contra del otro, comenzando un intercambio de golpes brutales. Ninguno de los dos cedía ante el otro, haciendo gala de sus mejores movimientos, demostrando lo habilidosos que eran ambos. El coleccionista lanzaría un golpe a la cara de Aizawa, que bloquearía con su antebrazo, lanzando un gancho con su mano libre, haciendo que el coleccionista escupiera algo de sangre, aturdiéndolo un poco. Involuntariamente daría un paso atrás. Borrador no le daría un tiempo fuera, lanzando un gancho al estómago y luego otro más, empezando a acribillar al asesino en esa zona. Con el último golpe donde ejerció más fuerza a comparación de los demás, lo lanzó a golpear la pared con un sonido hueco. Cayendo al suelo adolorido y algo mareado, dando leves arcadas, sintiendo como su cena estaba a punto de regresar por donde entró. Pero como pudo se las arregló para hacer que regresara a su lugar, respirando agitadamente, mientras el sabor a vómito y acero asaltaban sus papilas gustativas. Para su desgracia ya no tendría más tiempo de descanso. A la mezcla asquerosa de sabores se le unió el sabor a zapato. El héroe lanzó su pie en contra de la mandíbula del enmascarado, casi zafándosela, haciendo que rodara hasta chocar en un contenedor de basura. Una gota de agua caería en la cabeza del héroe borrador, seguido de otro par más. Una pequeña llovizna cubrió a ambos contendientes. Aizawa vería como el coleccionista ya no daba indicio de estar consciente. Con precaución se acercaría al asesino inmóvil, para sujetarlo con lo que le quedaba de vendas. Estando a centímetros del villano y ya con su arma de captura lista, sería asaltado por un dolor en el pie, haciendo que se arrodillara. El coleccionista en un rápido movimiento apuñalaría el pie del héroe, con un pedazo de vidrio que encontró regado, cerca del contenedor donde terminó a parar. Posiblemente pertenecía a una botella que se había roto cuando no cayó dentro de su lugar. De nuevo bajé la guardia. Se reprendió a Aizawa por ser tan estúpido nuevamente. El coleccionista daría un gancho derecho con todas sus fuerzas, haciendo que Borrador cayera al suelo. Tomando otro pedazo grande de vidrio, saltaría encima del héroe. Apuñalándolo en su hombro derecho, Aizawa lanzaría un grito de dolor. «Eso va a doler mañana», dijo entre dientes, viendo cómo el coleccionista volvía a arremeter en su contra, esta vez apuntado al cuello, posiblemente a su carótida. Logrando atrapar la muñeca infractora. Empezando un forcejeo, Aizawa sin importarle el dolor mandaría su mano al cuello de su atacante, empezándolo a estrangular, el cual sin muchas complicaciones se quitaría la mano de encima fácilmente. Volviendo su atención en el forcejeo, Aizawa usando una jugarreta sucia, picaría uno de los ojos del coleccionista, lo cual lo distrajo. Aizawa como pudo lograría quitárselo de encima. Por consecuencia ambos quedarían en el suelo. Al mismo tiempo se podrían de pie, el agua de la lluvia limpiaba la sangre de ambos. Mientras a lo lejos se escuchaban las sirenas de policía. Los dos supieron al instante que este iba a ser el todo o nada. El coleccionista iría en contra del héroe, que como puedo intentó evitar un corte, pero por sus heridas y cansancio falló casi en su totalidad. Sangre brotada del corte de su pecho, era grande pero no muy profundo. Empleando su fuerza y velocidad restante lograría desarmarlo, pero recibiría un golpe en su hombro herido, dando un quejido de dolor. El puño del coleccionista se clavaría en su estómago, haciendo que se quedara sin aire. Shota se arrodillaría por el dolor, recibiendo un golpe en su nuca, cayendo al suelo entre la conciencia e inconsciencia. El coleccionista, aprovechando el estado vulnerable del héroe, le aplicaría una llave al cuello, empezando a asfixiarlo. Aizawa empezaría a rasguñar el brazo del asesino, con resultados infructuosos. Lo único que obtendría sería más fuerza en el agarre. Aizawa empezó a ver puntos negros en su visión. Desesperado empezó a ver en su alrededor en busca de algo que lo ayudara a salir de esta situación, notando el pedazo de vidrio que había soltado el coleccionista hace rato, logrando estirar su brazo lo suficiente para tomarlo. Lo usó en contra del coleccionista, lográndolo herirlo en alguna parte muy importante y dolorosa. Si el grito desgarrador fue un indicativo. El coleccionista no tuvo un gran día, su víctima escapó, su nuevo refugio destruido, y ahora se había quedado sin un ojo, a que Dios en particular hizo enojar. Con dificultad se sacaría el pedazo de vidrio, dando leves quejido de dolor, sintiendo la calidez de la sangre bañar su rostro. El héroe como pudo se pondría de pie, mientras aspiraba el aire en un intento de llenar de nuevo sus pulmones. El coleccionista vería al héroe, el hambre a sangre y muerte brillando en su único ojo.
Llevando al límite su cuerpo, Shota cortaría distancia rápidamente, sorprendiendo al asesino, recibiendo un puño en su cara, luego una patada en los genitales, como una venganza por lo de Aserato, apretando los dientes, vería un desliz en la postura del héroe, creada por el cansancio y sus heridas, logrando clavarle el pedazo de vidrio en su estómago. Shota caería al frío suelo mientras se desangraba, sujetando la zona donde fue apuñalado para evitar que más de aquel líquido vital se escapara, empezando a arrastrarse para alejarse del asesino, dejando un rastro de sangre que sería limpiado por la lluvia. El coleccionista se empezaría a acercar a paso lento, mientras saboreaba el miedo de su nueva víctima, viendo un tubo oxidado que estaba en el suelo, tomándolo entre sus manos, listo para matar al héroe, levantó el arma contundente sobre su cabeza para regar sus sesos por todo el callejón. Aizawa no moriría en este callejón sucio a manos de un asesino de quinta, si lo hiciera que le diría a Oboro cuando se reunirá con él, juntando todas sus fuerzas y más, lanzó una patada a la rodilla del coleccionista, rompiéndole el hueso con éxito. La sensación de dolor recorrió el cuerpo del asesino, cayendo al suelo soltando su arma, como pudo el héroe tomaría el tubo, arrastrándose donde estaba el coleccionista, el cual no lo notó concentrándose en su miseria y dolor, siendo golpeado por el tubo, aturdiéndolo un momento. Shota usaría el tubo como apoyo para estrangularlo, ambos empezaron un breve forcejeo en el sucio suelo del callejón. ¿Has escuchado el lema de mi escuela?, gruñó Aizawa mientras se mordía el labio por el dolor. Supongo que no, dice así, ve más allá de tus límites, dalo todo y un poco más, plus ultra, perra. Aizawa aplicó más fuerza en su agarre, sacada de algún lugar que ni él sabía que tenía. Por fin el coleccionista dejaría de moverse, soltando su agarre en el tubo, Aizawa se quitaría de encima el cuerpo inconsciente del coleccionista, cayendo a un lado suyo, el tubo rodaría hasta perderse de la vista del héroe. Su mente empezó a caer en la inconsciencia, un ronroneo llamó su atención, notando cómo el gato de Aserato seguía en el mismo. ¿Tú qué haces ahí?, dijo con dificultad mientras arrastraba las palabras, sus párpados empezándole a pesar, viendo algunas luces a la lejanía junto a sonidos de varios pasos, siendo lo último que notaría antes de caer en los brazos de Morfeo. Porque ganó Aizawa. Si bien las capacidades físicas demostradas por el coleccionista son de admirar y tener en cuenta, a la hora de pelear, teniendo hazañas de fuerza, resistencia y velocidad que no tiene que envidiar a nadie, puede someter personas normales y mercenarios fácilmente, resistir ser atropellado, ser prendido en fuego, que un candelabro con cuchillos le cayera encima, una paliza entre otras cosas, puede desaparecer de la vista de una persona, atrapar personas fácilmente, ni hablar de su inteligencia, desde crear trampas complejas, es un hábil estratega, sabe cómo escapar de la policía, incluso puede crear su propio ejército de zombies, aunque resumí bastantes todas las hazañas del coleccionista, creo ya dejé el punto claro de lo letal que es. ¿Y si no? Bueno, aún falta la comparación, si bien el coleccionista tiene grandes hazañas en cuanto a fuerza hablamos, desde lanzar humanos como si fueran unos simples trapos, abrir puertas grandes de una patada, y romper cuellos fácilmente, siento que se quedan cortas a lo demostrado por Aizawa, lo de someter gente el héroe lo ha demostrado con mayor facilidad, logrando detener y repeler a un grupo grande de villanos él solo, aunque aprovecha la guardia baja de los mismos, tras que él usará su Kirk en su contra, no le quita el mérito a la hazaña, incluso pudiendo lanzar personas le es algo fácil también, aunque la diferencia entre ambos es que él puede someter a personas más grandes y corpulentas que él, en velocidad bueno también hay mucha diferencia entre ambos, a la hora de combatir y reaccionar, si bien el coleccionista ha logrado interceptar ataques de mercenarios, desaparecer y aparecer enfrente de un policía, sigue estando algo corto, Aizawa puede hacer esto con una multitud de villanos algo experimentado, también activar su Kirk justo en el momento exacto cuando Shigaraki iba a tocar a Tsuyu, en habilidad de combate siento que esto estaría reñido, ambos destacan mucho en este apartado, siendo unos buenos exponentes en sus repetidas obras, siendo la especialidad de Eraserhead un estilo más a lo ninja, y el coleccionista un estilo algo más directo, pero me inclino a el héroe, por todo lo antes mencionado, siendo más fuerte y veloz que el coleccionista, podría acertar más golpes, en resistencia cambia un poco la cosa, siendo que el coleccionista es un maldito saco de boxeo con patas, resistir ser atropellado y aún seguir consciente, ser prendido en fuego y aún así escapar de un hotel en llamas, resistir los golpes de alguien que puede romper mandíbulas de perros y alguien que puede romper brazos, pero aún así el héroe no está muy alejado a él, resistiendo la brutal golpiza del Nomu y estar consciente durante un buen tiempo, que le desintegraran la piel del codo.
Esperen, ¿soy yo o solo estoy nombrando las hazañas vistas? El ataque de la unidad de simulación de eventos jamás esperados? Perdonar si bien hay más hazañas, creo que estas son por la que la mayoría están más familiarizados y también solo he visto hasta los Shia Saikai. Eso no significa que no sepa nada que pase más adelante, solo que no estoy al corriente con el manga. Bien, tras esta aclaración y también porque se me está haciendo más largo el video como siempre, sigamos, ahora en inteligencia. Bueno. Aquí no hay discusión, el coleccionista gana y de largo, es hábil para escapar de la policía y FBI, puede burlar la seguridad de las casas, con drogas puede crear zombies, sabe cómo crear trampas mortíferas y eficiente, en pocas palabras es un puto genio, incluso tiene un jodido doctorado, llevándose un punto a su favor. Bien, ahora explicar por qué el resultado, si bien Aizawa barre en muchos apartados al coleccionista, sigue siendo alguien muy peligroso incluso para él, siendo alguien que no le importa el método a usar, él va a matar, siendo su resistencia y tolerancia al dolor algo que le ayudaría a seguirle el paso al héroe, agregémosle que es buen combatiente, lograría poner en serios aprietos al héroe, también que él no se limita a sus armas, él usa lo que sea de su entorno, mientras lastime es bienvenido, algo que plasme en el enfrentamiento, pero aún así Shota se llevaría la victoria, aunque no saldría bien parado, aún en el estado que terminó, él lograba someter y abrumar al coleccionista en varias ocasiones. Aunque las cosas serían algo diferentes si Shota no supiera nada del coleccionista y entrara a una de las guaridas del mismo, tal vez las cosas cambiarían, siendo herido por una de las tantas trampas que tiene a su favor, terminando cansado, pudiendo ser sometido y torturado por el coleccionista, posiblemente muriendo a manos del mismo. Pero bueno, esta es mi humilde opinión, si tienes una distinta o algo que agregar puedes comentarlo en la caja de comentarios de la forma más respetuosa, incluso una corrección también es bienvenida. Bueno, esto es todo de mi parte, nos estamos viendo hasta la siguiente, adiós a todos, cuídense. 3 días después del enfrentamiento. Aizawa empezaría a abrir los ojos, un pitido constante asaltó sus tímpanos, su visión sería desinhibida por un blanco puro. Aizawa intuyó que por el sonido y el blanco estaba en un hospital, del cual ya estaba muy familiarizado en torno. La pregunta que se hacía era, ¿cuánto tiempo ha estado inconsciente? Posiblemente 1 o 2 días, la otra pregunta es por qué se seguía sintiendo tan cansado. Dando un suspiro de molestia y cansancio mezclados, teniendo una mirada plana dirigida al techo. Desviando su mirada a la mesita de noche a un costado de su cama. Notando el ramo de flores verdes que tenían pegado una nota con una carita sonriente, a un lado había un gato de peluche que vestía un atuendo al puro estilo punk rock, y lo menos relevante era una foto de Midnight, haciendo unas de sus típicas poses provocativas, con un mensaje escrito en ella, para que no se te olvide mi rostro, viejo amargado, Mick y yo esperamos que te recuperes pronto. Aizawa daría un suspiro aún más cansado, pero no podría evitar la sonrisa que se formaría en sus labios, a veces esos 3 eran una verdadera molestia, pero era una molestia tolerable. El sonido de la puerta abriéndose llamaría su atención, desviando su mirada al hombre que estaba entrando, y la segunda razón por la que estaba aquí, que traía un pequeño globo en forma de gato, con la leyenda escrita en su estómago, recupérate pronto, miau. Sabes, detective, no pensé que serías la primera persona que vería al despertar. Aizawa estudiaría al detective, notando las vendas alrededor de su cabeza. Vaya, no esperaba que estuvieras despierto tan pronto, venía a dejarte esto. Sukauchi enseñaría el globo. Y preguntar tu estado, saber cuándo despertarás para dar tu declaración. Aizawa miraría irritado al detective, la otra cosa que odiaba de ser héroe, era el maldito papeleo que venía después de una captura exitosa. Pero si quieres podemos hacerlo después, digo, puedo hablarle a una enfermera. Aizawa detendría al detective. Mejor acabemos con esto rápido, para que pueda descansar mucho más tiempo. Sukauchi daría una mirada cansada, quería replicar pero la mirada del héroe no dejaba a discusiones, amarrando el globo en una de las patas de la mesita de noche, tomando asiento en la silla libre, sacando una libreta de apuntes de su gabardina. Bien, empezamos con esto, lo primero que necesito que contestes es, ¿qué hacías en el callejón? ¿Y quién te atacó? Aizawa alzaría una ceja en confusión mirando al detective con una cara, ¿me estás tomando el pelo? Estaba ahí capturando al asesino, del cual me informaste hace una semana atrás, por desgracia la situación se me escapó de las manos, dejándome en el estado que estás viendo. Aizawa miraría cómo el detective pondría una cara complicado, mientras se hundía en su asiento. ¿Cómo puedo decirte esto, Aizawa? El héroe entrecerró los ojos, notando que había algo mal aquí.
¿Sobre qué? Otro sucio secreto sobre este caso, relacionado a la comisión y la jefatura. El detective suspiró, negando con la cabeza. No sé de qué estás hablando con eso de sucio secreto, pero verás, según los oficiales que acudieron a tu llamado, reportaste que en el domicilio cercano a tu posición, tenían a alguien secuestrada y luego ese domicilio explotó. ¿Estoy en lo correcto? Las dudas empezaron a crecer en el héroe. ¿Acaso el detective se quería hacer el loco para seguir con esa tapadera? No había a nadie aquí que pudiera escucharlos, pero por el momento le seguiría el juego. ¿Sí? Ya veo, ¿sabes quién causó la explosión? ¿Sí? Al idiota que me dijiste que capturara, él usaba ese medio para borrar evidencias. Ya veo. El detective asintió, dando una mirada contemplativa, analizando un tema que él sabía y el héroe no, y eso no le gustaba. Ya estaba harto de estos estúpidos secretos. Ya basta. De estos estúpidos rodeos, y dime qué demonios está ocurriendo aquí, sea honesto, detective. Sukauchi daría un suspiro cansado. Mira, quería ser lo más sutil que pudiera, pero si tanto insiste, seré transparente contigo. El detective guardaría su libreta en su abrigo, aumentando las sospechas en el héroe. Oh, te escucho. Dime, Shota, ¿cómo se llama ese asesino que fuiste a capturar? Dijiste que se llamaba el coleccionista. Oh, verás, no hay registro sobre un asesino con ese nombre, o sobre alguna víctima de secuestro. En el lugar donde señalaste solo había un terreno baldío. Espera, ¿qué carajos? Si esta es otra sucia jugarreta para ocultar a ese psicópata, no me está gustando. Shota gritó. El detective lo intentaría calmar un poco. Tan solo relájate, alterarte de esa forma en tu estado actual podría ser peligroso. Aizawa frunció el ceño, pero haría lo pedido. Si se enojaba no llegaría a nada. Tan solo relájate, las acusaciones que estás haciendo son muy fuertes. Investigue lo que ocurrió esa noche. Reportaste una explosión. Incluso en la grabación de la llamada a la policía se escucha el sonido en el fondo, pero cuando los bomberos llegaron no había nada. Hablé personalmente con los policías que te encontraron, me dijeron que solo te hallaron a ti. En el hospital igual, tan solo llegó una ambulancia, siendo la tuya. Aizawa miraría al detective, con un rostro marcado por una genuina confusión. Pero toda esa investigación, las víctimas en el antro, el secuestro, los policías muertos, por Dios, tú me diste toda la información, hace una semana atrás. Sukauchi estaba igualmente confundido e incluso más, si sus ojos lo demostraban, pero pondría una fachada estoica. Según por lo que me dijiste, yo te di toda esa información hace una semana, ¿es correcto? Sí, me llamaste sobre un caso nuevo. El problema es que estuve incapacitado más de una semana. ¿Pero qué demonios dices, detective? Yo no lo sé con seguridad. Lo último que recuerdo es estar en mi oficina en la madrugada arreglando algunos papeles y sentir un fuerte dolor en mi cabeza, para estar siendo sacudido por el oficial Sansa para despertarme. Por eso las vendas. Me hice un estudio toxicológico, encontrado residuos de tranquilizantes en mi sistema. Alguien se hizo pasar por mí durante ese tiempo, no sé el motivo. Intenté buscar un intento de sabotaje o filtración de información, pero estaba limpio. Quien hizo esto es profesional. Lo único que está fuera de lugar es lo que me estás diciendo. Aizawa miraría al techo como si este le fuera a dar las respuestas del universo. El detective juraría que podía ver los engranajes de su cabeza trabajar como locos, para armar un rompecabezas que le faltaban piezas. ¿Me puedes decir qué recuerdas del caso en cuestión y sobre tu atacante? Shota entrecerró sus ojos, llevando su mente hace una semana atrás, y a la noche en cuestión, recordó la sensación cálida de su sangre, más el frío que recorrió su cuerpo brevemente. Dolor, mucho dolor. Inconscientemente llevaría su mano al estómago. Solo que era un asesino múltiple, que viajó de Estados Unidos a Japón, para escapar de la policía y héroes de su país de origen. Lo hacían llamar el coleccionista. Mataba a sus víctimas, quitándole partes de su cuerpo para unirlas en obras de arte retorcidas. Portaba una máscara de cuero negra si no mal recuerdo. El detective asintió teniendo una mirada analítica, buscando respuestas, pero al parecer se generaban más preguntas. Sin duda, nunca pensé que esto te ocurriera a ti. El detective murmuró por lo bajo, una acción involuntaria. Shota lograría atrapar lo que dijo. ¿A qué te refieres? Preguntó mirando al detective por una respuesta, el cual notaría su error. Ambos cruzarían miradas. El detective, algo tenso, intentó buscar una excusa para escapar de ese predicamento que su bocota creó, pero al no ver una salida optó por decir la verdad. Este se levantaría abriendo la puerta, mirando alrededor en busca de un posible oyente indeseado, cerrando la misma con seguro, y recorriendo todas las cortinas.
Shota vería confundido el actuar del detective, siguiéndole con la mirada, hasta ver cómo volvía a tomar asiento. Te escucho, detective. Bueno, verás, esto es un secreto de alto nivel, ¿entiendes? No se lo puedes decir a nadie. Genial, más secretos, pensó mientras asentía. O que esto proviene desde el despertar de los Kirk, entre el pánico cambiante que era esa época, hubieron casos muy particulares, al saber que todos los involucrados tenían Kirk, también por lo fantasioso que sonaban, solo fueron archivados y dejados en el olvido. Esto siguió así hasta el surgir de los héroes, fue ahí que la recién formada comisión de héroes volvería a darle una ojeada. ¿Pero de qué trataban los casos en cuestión? El héroe sabía por qué esos archivados serían empaquetados y olvidados, tenía muy presente la discriminación hacia las personas con Kirk que había en esa época, algo que curiosamente se cambió al pasar el tiempo, pero lo que no sabía era por qué la comisión de héroes volvería a ver esos viejos archivos, si ellos preferían quemar todo lo relacionado con la era oscura de los Kirk. Los informes hablaban sobre encuentros nada amistosos, como el que tú tuviste, con personas con lo que yo supongo eran Kirk muy raros para la época, aunque algunos de los informes más bien los describían como monstruos o cosas. Todos estos encuentros terminaban de dos formas: el agresor era neutralizado con éxito o la víctima era asesinada. Aizawa pondría una cara de, ¿estáis bromeando? ¿O de cuál te fumaste? Lo sé. Lo sé. Sin duda suena algo fantaseoso, ya que como la víctima podría narrar su supuesto asesinato, siendo una de las razones por la que no le dieron seguimiento, algunos lo adjudicaron a intentos de llamar la atención. Todo cambió cuando los héroes se hicieron populares y por ende legales. Estos casos no hicieron más que aumentar, no solo abarcaban a los héroes sino villanos, mercenarios, incluso vigilantes, los cuales contaban anécdotas de encuentros de estos entre comillas personas, ya sea porque alguien los contrató o informó sobre el tipo, o un encuentro casual, por más que se buscó algún indicio, ya sea una de las víctimas que se le señalaban al ser, o un registro suyo hasta la más mínima pista, nunca se encontró nada. Era como si la tierra los escupiera en su camino. Una vez se acabó el encuentro se los volvía a tragar. Oh, que eso suena ridículo, o sea, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso es obra de un Kirk? Ya que no le encuentro el más mínimo sentido. Hombre. No lo sé, todos los héroes que les ha pasado esto dicen casi lo mismo. Un detective o policía le dijo sobre el caso: la comisión crea algunas tapaderas para que nadie sepa del villano, hay policías muertos y civiles, lo encuentran, a veces lo detienen o no, cuando se hace una investigación formal no hay nada, ningún perfil, víctimas, nada, y el policía en cuestión ha estado incapacitado por un tiempo indeterminado, como me ocurrió a mí. Nadie ha encontrado una respuesta exacta sobre este fenómeno, solo teorías sin fundamento. La comisión de héroes, el gobierno y todas las agencias de policía, al ver cómo estos casos se extendían por todo el mundo sin que nada lo detuviese, optaron por ocultarlo del ojo público, siendo un secreto internacional. El único patrón que sabían, es que solo le pasa a héroes, villanos, vigilantes, y al ver que no había bajas civiles ni daños a la propiedad, esto lo haría más fácil de ocultar. Entonces esta mierda ha ocurrido por quién sabe cuánto, y solo lo barren bajo la alfombra, en vez de buscar una solución. Por desgracia, la comisión concluyó que si el mundo sabía que esto pasaba si te volvías héroes, el índice bajaría, por el miedo a morir, ya que algunos que tuvieron estos encuentros y fallaron, desarrollaron graves secuelas psicológicas, por la muerte horrible que tuvieron. Al principio pensé que esto era una locura como tú, cuando mi antiguo jefe me lo contó antes de ser detective, hasta que los héroes me empezaron a informar sobre encuentros de este tipo, siendo Olmigat uno de tantos que llegaron a mi oficina para contarme sobre su pequeño encuentro. Incluso Anesu pasó por algo similar. El último caso que tuve como estos fue de Midnight. Espera, Nemuri sabía de esto. ¿Sí? Pero se le pidió guardar el secreto, ya sabes, información nacional y todo eso. Bueno, eso ya lo sabrás ya que se te pedirá eso. Jump, lo que me faltaba, pero prosigue con lo que decías sobre Nemuri. Ella informó que uno de sus patrullajes vio un crimen en proceso, un tipo con máscara de oxígeno, armado con bate con púas, y una mochila llena de químicos altamente peligrosos, estaba agrediendo a un anciano, por lo cual procedió a neutralizar al atacante, teniendo éxito, pero cuando intentamos procesar el caso, todo se había esfumado. HMPH, ya veo, así que eso pasó. Aizawa dijo sin mirar al detective, observando al techo con una mirada, que si tuviera visión láser en vez de borrador, atravesaría el techo. Apagando cualquier otro sonido que no fuera el pitido de la máquina. No escucho al detective irse, ni cuando la enfermera entró para hacer su rutina. Su mente volvió a esa noche recordándolo todo vividamente, hasta el más mínimo detalle.
¿Qué carajos estaba pasando en realidad? Murmuró por lo bajo, no sabía nada, o bueno casi nada, sabía dónde empezar, su respuesta entrando por la puerta. Hola. Shota, me alegro que estés bien. Vaya. Hombre. ¿Quién fue el idiota que te dejó así? Espero que lo hayas dejado 1000 veces peor. Hola. Nemuri y Emik, ¿cómo han estado?